7 de la mañana con 13 minutos y ya está con nosotros la ministra de Educación, María Brown, para poder abordar todo lo que viene ya con el inicio a clases en el ciclo Sierra Amazonía. Ministra, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está preparado todo ya para este inicio en septiembre? Buenos días, Carolina, buenos días, Lautaro, un gusto estar aquí, también feliz mañana a todos quienes nos están viendo este momento. Estamos listos para empezar las clases en Sierra Amazonía. Con muchísima alegría, este nuevo año lectivo empieza de forma presencial. Conversábamos con Lautaro justamente en este momento. ¿No? Al fin volvemos a la presencialidad desde el inicio del año lectivo y esperamos que así se mantenga durante todo este ciclo escolar. Ya la costa lo inició así, de manera presencial, y ahora se suma la sierra. Y esto nos permitirá pues ya tener el 100% de los estudiantes del sistema educativo en clases presenciales. Volvemos a una nueva normalidad. Y el día de mañana iniciamos con los estudiantes de bachillerato, educación inicial y preparatoria, que son los estudiantes de primero de básica, y el día viernes inician los estudiantes desde segundo hasta décimo de básica, es decir, los demás estudiantes completando el 100% de los grados y cursos del régimen Sierra Amazonía. Esto, que el 100% de presencialidad implica también que está también lista la infraestructura, porque habían proyectos pendientes de educación. ¿Cómo está esto? En infraestructura vamos a seguir trabajando durante toda la administración del presidente Guillermo Lasso. Se ha priorizado lo social, la inversión social en un orden ha sido el lema pues, del Ministerio de Economía y Finanzas, y esta prioridad social se ha traducido en una inversión anual promedio de 13.000 millones de dólares en el sector social, y esto también beneficia al Ministerio de Educación. Este año, solamente hasta el momento, hemos invertido más de 150 millones de dólares en infraestructura y esperamos culminar la administración del presidente con cerca de 700 millones de dólares en inversión en infraestructura. Son inversiones que se van dando de manera progresiva. Por ahora ya hemos intervenido integralmente casi 1.000 instituciones educativas y hemos intervenido parcialmente ya más del 42% de los establecimientos educativos a nivel nacional, pero tenemos que seguir trabajando para que todas las escuelas y colegios fiscales, más de 12.300, Carolina, reciban un mantenimiento y que estén en unas condiciones óptimas. Ahora podemos volver en la presencialidad, pero siempre hay todavía cosas que podemos seguir mejorando en términos de infraestructura. Pero sí está garantizado que habrá el espacio y la infraestructura para los cerca de 1.8 millones de estudiantes que van a empezar clases en este periodo. Así es, está listo para recibir el sistema educativo a estos estudiantes. Tenemos muy pocos casos de infraestructura que va a iniciar con un plan de contingencia, que son lugares en donde se están dando obras grandes, en donde los estudiantes tienen que estar. En todas las provincias tenemos algunas obras en donde se está interviniendo con plazos de 120, 90 días. La mayoría de ellas culminan hasta el mes de octubre. Por lo tanto, hay algunos que van a tener modalidad híbrida, pero son pocos. Estamos hablando de pocos establecimientos educativos a nivel nacional solamente, y en el régimen Sierra Amazonía inclusive menos. Ustedes recordarán que en el régimen Costa habíamos iniciado con más de 150 instituciones educativas que tenían este plan de contingencia, pues eso se ha reducido significativamente. Ya hemos ido entregando obras y ahora son ya menos de la mitad los que están en modalidad semipresencial, mientras culminamos todas estas intervenciones que eran intervenciones mayores que requerían de una atención mayor, de una inversión mayor. Como les digo, esto ha sido un esfuerzo muy importante por parte del gobierno del encuentro para que podamos tener la infraestructura como los estudiantes se merecen. Todavía hay lugares en donde tenemos que intervenir y eso siempre les pedimos a la ciudadanía comprensión. Nos encantaría poder intervenir las 12.300 infraestructuras de manera integral en un solo año, pero esto logística y financieramente no es posible. Ahora, ministra, volviendo a hablar de este tema del inicio de clases, se habló mucho sobre el control que tenía que hacerse en la lista de útiles escolares, que estaba con precios que se elevaban, había muchas denuncias. ¿Cómo ha sido este proceso? Ustedes entiendo que han hecho operativos. ¿Qué resultados se tiene? ¿Efectivamente se encontró que se estaba vendiendo con mucho más el costo de estos útiles? Lautaro, hemos tenido algunos casos de denuncias en el 1-800 de educación. Las familias pueden seguir denunciando si es que ustedes ven que existen procesos de especulación en donde se cobra por encima de los valores promedio los precios de los insumos de educación. Con las intendencias del Ministerio de Gobierno hemos estado haciendo revisiones y visitas de establecimientos de venta de útiles escolares para verificar que no exista este tipo de procesos especulativos, pero también hemos visto, y lo que más se ha denunciado, la mayoría de las denuncias en este sentido han tenido que ver con listas de útiles que no son la lista oficial que circulan.
Es decir, hay instituciones educativas o personas que empiezan a circular listas como obligatorias, mucho más extensas y más costosas que la lista oficial publicada por el Ministerio de Educación. ¿Y qué acciones se toman en esos casos? Administrativamente, ¿qué puede hacer el Ministerio de Educación? Hacemos un seguimiento primero para ver quién ha publicado la lista, si se trata de desinformación de redes sociales que está provocada por personas que quieren desinformar a la población y generar a lo mejor malestar, o si se trata de una institución educativa fiscal que debe acatar pues, la disposición del Ministerio de Educación y que de manera a lo mejor autónoma lanzan unas listas adicionales. En esos casos existe un proceso de revisión de quién ha sido, si es la autoridad de la institución educativa, y debemos seguir las sanciones correspondientes en lo administrativo, pues están incurriendo en una falta establecida en el Ministerio de Educación como una falta a la disposición de la autoridad, en este caso, además incurriendo en un agravante adicional, que es perjudicar a las familias, perjudicar a los estudiantes y pidiendo cosas que no están en la lista. Ahora, muchos padres nos preguntan cómo va a ser el protocolo por el COVID-19 en este reinicio de clases en la Sierra y Amazonía. Recordemos que anteriormente, bueno, con la teleeducación era diferente, pero en este momento que los casos han disminuido, pero la pandemia no se ha desaparecido por completo, ¿cómo es el protocolo? Si un niño descubren que tiene COVID, ¿cómo deben actuar los colegios? Muy importante, primero, lo que ustedes estaban mencionando antes de esta entrevista, seguir avanzando en los procesos de vacunación, no descuidarnos, seguimos en pandemia y pese a que está muy controlada la pandemia en nuestro país, gracias al enorme esfuerzo de vacunación, tenemos que seguir atentos. Esto es una primera medida fundamental. Ustedes saben, en los centros de salud a nivel nacional pueden acercarse para recibir la vacunación. Ahora, si es que un estudiante, un docente o cualquier persona de la institución educativa tiene un caso de COVID confirmado, debe aislarse, al igual que en el trabajo, durante 5 días y después de esos 5 días puede retornar al aula, pero utilizando la mascarilla de manera obligatoria, tanto en espacios abiertos como espacios cerrados por 5 días adicionales. Las personas que estuvieron en contacto con una persona con COVID deben mantener el uso obligatorio de la mascarilla, pueden asistir a la institución educativa, pero deben mantener el uso de la mascarilla de forma obligatoria por al menos 4 días para ver si es que presentan o no síntomas y hacerse las pruebas para descartar. El protocolo sigue vigente, es el mismo que ha funcionado en Costa y por lo tanto sabemos que este protocolo es suficiente y ha funcionado muy bien para que no existan brotes o contagios o dificultades con el COVID que hayan llevado, por ejemplo, a un incremento de la hospitalización de niños o jóvenes en edad escolar. ¿Y se ha considerado también un protocolo similar para el caso de viruela del mono? Hay un protocolo ya publicado para los casos de viruela del mono. Es una enfermedad muy distinta. Hasta el momento no hemos tenido casos confirmados en estudiantes. Sin embargo, el protocolo está vigente. Esta no es una enfermedad de contagio tan fácil como el COVID. Es más difícil el contagio, requiere de un mayor contacto, de un contacto físico muy cercano y por lo tanto también los protocolos son diferentes. La principal recomendación, no solamente para la viruela del mono, sino para cualquier enfermedad. Si sus hijos están con síntomas de una enfermedad que puede ser contagiosa, es decir, no es una alergia, no es una reacción, sino que es una enfermedad que puede ser contagiosa, no acudir al establecimiento educativo o acudir usando la mascarilla. El uso de las mascarillas es recomendado, sobre todo en espacios cerrados, el lavado permanente de manos, es decir, estos protocolos y medidas a los cuales ya estamos acostumbrados. Y en la institución educativa los protocolos también plantean que si existe cualquier sospecha de casos de viruela del mono sean reportados al distrito de salud más cercano, se hace una verificación y descarte. Hemos tenido casos de alertas de posibles casos de viruela del mono, así hemos procedido, se ha descartado, en estos casos se ha tratado de una enfermedad que se llama manos, pies y boca, que tiene también unas llaguitas, sobre todo en los más chiquititos en las manos, pero no ha sido el caso de viruela del mono, por lo tanto, estos protocolos hemos visto que también están funcionando muy bien. Pareciera entonces que la mascarilla se suma al uniforme escolar que tienen que utilizar hoy por hoy todos los niños, ¿no? Bueno, realmente creo que la mascarilla se suma a nuestras vidas. En todos los entornos tenemos que ser cuidadosos y sobre todo cuando vamos a estar en espacios muy cerrados, en el trabajo, en la familia, para estar protegidos mientras todavía esta pandemia continúa. Ahora, ministra, hablando de otro tema y que también genera muchísima expectativa sobre todo entre los maestros, se prevé que ya la equiparación salarial tendrá que aplicarse desde el mes de octubre. ¿Están ya asignados estos recursos y al finalmente cuánto mismo es que tendrán que gastar en esto, no?
Bueno, sí, estamos ya en la cuenta regresiva. A los últimos días del mes de octubre se vence el plazo de los 90 días que luego de publicada la reforma a la ley en el registro oficial deben transcurrir para que ya entre en vigor esta nueva remuneración que recibirán los maestros, los docentes. Recordemos que este es un incremento salarial que equivale a un incremento en 2 escalas equivalentes a los salarios del sector público. El docente categoría G que ingresaba al magisterio con nombramiento definitivo pasa de recibir un salario equivalente a un servidor público 1 a el equivalente a un servidor público 3. Con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, hemos trabajado en más de 40 mesas de trabajo con los gremios de docentes para hacer el reglamento de la ley en su integralidad, incluyendo una discusión importante sobre el escalafón, y ya están pues previstos estos recursos para cumplir con esto en el año. Va cambiando un poco el cálculo mensualmente porque se jubilan algunos docentes, ingresan otros, pero está más o menos entre 380 millones de dólares anuales. Que eso está garantizado. Sí, esto es más o menos el incremento que se calcula. Como les digo, esto puede variar por cambio por ejemplo, la categoría de los docentes nuevos que ingresan, jubilaciones, el número de docentes que están en el magisterio no es estático y por lo tanto puede variar un poquito. ¿Y el bono para los docentes que tuvieron que teletrabajar en la pandemia, que lo anunció el presidente Lasso hace ya unos 3 meses, ya se desembolsó este monto? Sí, este bono se trataba, Lautaro, de cumplir con la entrega del bono a los docentes de instituciones educativas fiscomisionales que son contratados por el Ministerio de Educación, que no habían recibido el bono cuando el resto de docentes contratados por el Ministerio de Educación, ya sea con nombramiento definitivo, provisional o contrato, sí. Y por lo tanto era un acto de justicia que todos los docentes que están en las mismas condiciones laborales, en este caso laborando en instituciones fiscomisionales, también puedan ser beneficiados y que reciban esta misma remuneración. Eso fue acatado inmediatamente, el presidente de la República firmó el decreto ejecutivo y al final de ese mismo mes ya fue pagada Ahora, ministra, por honor al tiempo, mi última pregunta, mis 2 últimas preguntas. Mesas de diálogo, sé que están ya preparándose para conversar con las organizaciones sociales. Respuesta corta y le mando la última, que es muy importante, que me está pidiendo la ciudadanía. Pero primero eso, ¿cómo están con eso, ministra? Sí, estamos el día de hoy iniciando la mesa de derechos colectivos. El tema principal de esta mesa es de educación, así que el día de hoy estaremos en las instalaciones de la Conferencia Episcopal en este proceso de diálogo. Ahora sí, ministra, este viernes es el test Transformar, que si bien es para la educación superior y es otra cartera de Estado, nos han dicho algunos padres que no se les reflejaba el título de bachiller en la Cenecit para poder presentarse y poder obtener un cupo, y lo que decía la Cenecit es que eso correspondía al Ministerio de Educación. ¿Qué ha pasado, ministra? ¿Por qué no se registraban los títulos y esto ya fue solventado? Hay el caso de algunas personas que no se reflejaba todavía el título de bachiller en el sistema del Ministerio de Educación. Hemos receptado cualquier irregularidad a través de nuestros canales de denuncia, 1-800 de Educación. También pueden reportar cualquier tipo de irregularidad a los números de teléfono de atención ciudadana y en los distritos educativos de forma presencial, para, si no está reflejado, poder solventar este problema de manera inmediata. Es un sistema automatizado de consulta, es uno de los trámites que tenemos. Sí, la gran mayoría de casos ya están solventados. Hay casos en donde también se trata de registro de títulos obtenidos en el exterior que no habían sido registrados debidamente y este tipo de problemas que pueden ser muy puntuales. Muchísimas gracias. La ministra María Brown estuvo con nosotros y después de la pausa también estará aquí María Cristina Aguirre, subsecretaria de Acceso a la Educación Superior, para hablar sobre los inconvenientes que se han registrado en el examen Transformar. Volvemos.